Hola a todos y todas, bienvenidos a esta clase sobre toxoplasmosis. Soy Javiera Castel y estaré con ustedes mientras revisamos esta infección parasitaria causada por Toxoplasma gondii. Durante esta clase estudiaremos su ciclo de vida, los síntomas que puede provocar y las estrategias para su diagnóstico y prevención. Si tienes alguna duda o consulta, puedes contactarme por correo o a través de esta plataforma. Empecemos con la clase. Es una zoonosis cosmopolita producida por un protozoo que puede infectar a humanos y a otros animales de sangre caliente, causando toxoplasmosis, una enfermedad que a menudo es leve, pero puede ser peligrosa en casos de inmunodeficiencia o durante el embarazo. Alrededor del 40% de la población mundial está infectada por Toxoplasma gondii. Esto quiere decir que en un grupo de 100 personas perfectamente podríamos encontrar 40 infectadas, pero estas personas serían en su mayoría portadores sanos. Entonces, lo más importante es tener claro que a cualquier profesional de la salud siempre le va a tocar algún caso de toxoplasmosis, por lo difuso del cuadro y que afecta prácticamente a todos los órganos. La palabra toxoplasma proviene del griego. Toxo significa curva o en forma de arco, refiriéndose a la forma del parásito, y plasma significa sustancia o formación. En el ciclo de vida de Toxoplasma gondii se distinguen las siguientes formas: trofozoitos libres, formas proliferativas o trofozoitos intracelulares, quistes clásicos y ooquistes. Revisemos la morfología. El trofozoito mide de 5 a 7 micrómetros de largo por 2 micrómetros de ancho y su forma es conoide con un núcleo redondo. Podemos encontrar como forma proliferativa, que es la forma en que se reproduce intracelularmente, o como forma libre, que es liberada por la célula infectada y que va a infectar a otras células del organismo. La forma proliferativa del parásito que se encuentra dentro de la célula se llama taquizoito. La palabra taqui proviene del griego, que significa rápido, por ende esta forma se reproduce rápidamente, lo que permite la multiplicación del parásito en el organismo huésped. Los taquizoitos se localizan principalmente en tejidos como el músculo y el cerebro. Además, son responsables de la fase aguda de la infección. Una vez liberados, pasan a ser formas libres del parásito. En los quistes clásicos, los protozoos quedan dentro de una pared formada por el mismo parásito. El quiste tisular es una estructura esférica que alberga numerosos bradizoitos. Así como vimos los taquizoitos, que eran de reproducción rápida, los bradizoitos son las formas de multiplicación lenta del parásito, que pueden estar en diferentes tejidos, representan la fase crónica de la infección y pueden persistir durante toda la vida del huésped. El ooquiste es la forma sexuada que elimina el gato y otros hospederos definitivos. El humano y los animales se infectan al ingerir ooquistes eliminados por gatos jóvenes, generalmente de menos de 6 meses, que contaminan el suelo y agua. Sin embargo, hay más vías de infección que veremos más adelante. Los ooquistes se eliminan sin esporular en las heces de los felinos, pero para que realmente sean infectivos deben estar esporulados, como se muestra en la imagen. Acá podemos ver una representación de la esporulación, en donde este contiene 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Con respecto al ciclo evolutivo, los únicos huéspedes definitivos son miembros de la familia Felidae, que vendrían siendo gatos domésticos y sus parientes. El concepto hospedero definitivo hace referencia a que alberga la forma adulta sexuada del parásito. Continuando con el ciclo, los ooquistes no esporulados se eliminan en las heces del gato y tardan entre 1 a 5 días en esporular en el medio ambiente y volverse infecciosos. Debemos definir el concepto de hospedero intermediario, que es cuando el parásito se desarrolla y multiplica pero no completa su ciclo de vida en ese hospedero. Además, la reproducción sexual solo ocurre en el definitivo. Entonces, los hospederos intermediarios en esta parasitosis son cerdos, ovejas, ratas y humanos. Nosotros los humanos nos podemos infectar de varias formas. En primer lugar, después de ingerir tierra, agua o material vegetal contaminado con ooquistes. También por comer carne poco cocida de animales que albergan quistes tisulares, transfusión de sangre o trasplante de órganos, y por vía transplacentaria, que quiere decir de la madre al feto. Cualquiera que sea el mecanismo de infección, los trofozoitos penetran las células del hospedero y se reproducen como formas proliferativas, destruyendo la célula.
Los taquizoitos resultantes pasan a la linfa y sangre y se diseminan y penetran otras células. Se localizan en el tejido nervioso, muscular y se desarrollan en bradizoitos de quistes tisulares. Como resumen de las vías de infección, tenemos el ingerir alimentos contaminados con quistes, comer carne poco cocida de animales que albergan quistes tisulares, transfusión de sangre o trasplante de órganos y por vía transplacentaria de la madre al feto. En cuanto a la patogenia, el daño se debe a la producción de los taquizoitos intracelulares que rompen las células del hospedero. En la clínica humana, habitualmente la infección es asintomática y la sintomatología va a depender del estado inmune del paciente, el número de parásitos, la virulencia y ciertas características genotípicas del parásito. La relación parásito-hospedero es esencial en la toxoplasmosis. Este parásito es capaz de reproducirse en cualquier célula nucleada. La interacción entre el parásito y el sistema inmune no logra una eliminación completa de este, sino una reducción en su carga y cambios morfológicos y de los antígenos de superficie. Una baja en la inmunidad celular origina una reactivación de la parasitosis y al romperse la pared quística, los bradizoitos liberados penetran a otras células y adquieren la característica de taquizoito. En inmunocompetentes, en general los parásitos se desarrollan asintomáticamente. En la toxoplasmosis adquirida se reconocen varias formas de acuerdo al órgano que se compromete. La forma clínica más frecuente es la ganglionar, compromete los ganglios del cuello y de la base del cráneo. De manera ocasional se afectan los ganglios subclaviculares, axilares e inguinales. Muchas veces el paciente se da cuenta al peinarse o lavarse. En medicina humana, prácticamente no hay órgano que no se pueda comprometer por Toxoplasma gondii. El cuadro agudo sintomático podemos encontrar la forma generalizada, forma ganglionar, forma ocular, cardíaca, neurológica, pulmonar, digestiva, hepática y cutánea. Como se puede ver, está en todas las especialidades de medicina y no hay ninguna especialidad que no tenga toxoplasma. Desde luego que hay una forma en la que el individuo está aparentemente sano, o sea, está infectado pero no tiene ninguna molestia, que sería un proceso asintomático. Por otra parte, las formas crónicas son secuelas de los procesos agudos, por eso tenemos la forma ocular como una corioretinitis, la forma cardíaca como una carditis y la forma neurológica. Sin duda, la toxoplasmosis congénita es la forma más importante de la parasitosis. Este cuadro aparece cuando la embarazada presenta una primoinfección durante la gestación. La primoinfección se refiere a la primera vez que un organismo es expuesto a un patógeno. Sin embargo, en caso de que suceda esto, solamente origina infección congénita un tercio. Quiere decir que de 100 embarazadas con toxoplasmosis como primoinfección, solo un 33,3% se transmitirá al feto como toxoplasmosis congénita. Hay que tener en cuenta la protección que representa la placenta y el sistema inmune de la madre. La transmisión transplacentaria se puede originar en el curso de los 9 meses de gestación, pero es mucho más frecuente en el tercer trimestre. En el primer trimestre es menos frecuente, pero mucho más grave, ya que el feto por lo general muere. Si la infección de la gestante es alrededor del quinto o sexto mes, la etapa aguda y subaguda se desarrollan in útero y el recién nacido podrá nacer con secuelas. Los signos de secuelas conocidos como la triada de Sabin, hidrocefalia, corioretinitis y calcificaciones cerebrales. Si la infección se produce cerca del inicio del 9º mes, el cuadro agudo se desarrolla in útero y el recién nacido podrá presentar un cuadro subagudo o de encefalitis. Si la infección de la embarazada se realiza cerca del parto, el recién nacido podrá nacer aparentemente sano y posteriormente desarrollará un cuadro agudo. Los signos de secuelas conocidos como triada de Sabin corresponde a hidrocefalia, corioretinitis y calcificaciones cerebrales. La corioretinitis es una inflamación de la coroides y la retina, las capas internas del ojo. Los quistes que contienen los bradizoitos pueden romperse, provocando una reactivación de una toxoplasmosis crónica. Esta reactivación puede ser local si solo se afecta el tejido que circunda el quiste o generalizada si se disemina por todo el organismo. La toxoplasmosis es muy grave en personas con alteraciones del sistema inmune, como el SIDA, leucemias y corticoterapias.
Ahí recae la importancia de este grupo de pacientes. Al romperse los quistes y al no haber inmunidad celular, los zoitos resultantes invaden nuevas células, produciendo lesiones cerebrales focales como por ejemplo. En los pacientes inmunocomprometidos, las manifestaciones clínicas más importantes de la toxoplasmosis son debidas a encefalitis, neumonitis, coriorretinitis y posiblemente miocarditis. La encefalitis es la entidad clínica más importante en pacientes con toxo crónica que adquieren SIDA. Entre el 25 y 50% de los pacientes con serología positiva para toxo que contraen SIDA desarrollan encefalitis. En una coriorretinitis toxoplasmósica no hay ninguna imagen patognomónica de la lesión, pero generalmente se presenta como en rueda de carreta, que es altamente sugerente. En cuanto al diagnóstico, podemos utilizar la serología, biología molecular y también la biopsia. El método directo, es decir, la observación de los parásitos, tiene bajo rendimiento. Es por esto que el diagnóstico generalmente se logra mediante serología, con las reacciones de inmunofluorescencia indirecta y de ELISA. Además, los quistes tisulares pueden observarse en muestras de biopsias teñidas. El diagnóstico de infecciones congénitas se puede lograr detectando el ADN de Toxoplasma gondii en el líquido amniótico o sangre de cordón, utilizando métodos moleculares como PCR. En la toxoplasmosis de inmunosuprimidos, incluyendo el SIDA, es necesario considerar que la mayoría de estos casos no se produce IgM. Por consiguiente, no se debe utilizar en el diagnóstico técnicas con base de inmunoglobulina. Por esto mismo, también de preferencia se utiliza biología molecular. En prevención, es fundamental llevar a cabo un control médico y serológico riguroso en embarazadas serológicamente negativas, así como en individuos inmunosuprimidos y en donantes y receptores de trasplante. Para prevenir la toxoplasmosis se debe manejar adecuadamente la limpieza de las heces de los gatos, realizando una eliminación diaria y evitando que las embarazadas limpien el arenero. Además, es recomendable no tener contacto con gatos jóvenes y no alimentar a ellos con carne cruda o semicruda para reducir el riesgo de infección. Las personas inmunocompetentes deben recibir tratamiento con pirimetamina en casos agudos, subagudos o crónicos reagudizados, ya que es efectiva, aunque puede causar anemia, leucopenia y trombocitopenia. Para mitigar estos efectos secundarios se añade ácido folínico, que no interfiere en la acción de la pirimetamina. Se recomienda además asociar esta pirimetamina con sulfadiazina por efectos sinérgicos que tiene. En pacientes inmunosuprimidos se utiliza el mismo esquema pero con dosis y duración mayor. En mujeres embarazadas con primoinfección en el primer trimestre se sustituye la pirimetamina por espiramicina.